Hola, mi hermosa, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez. Bienvenidos a Conversando con Deya Life. Bienvenidos a este viernes fabuloso por la noche donde compartimos con toda nuestra gente. Primero que nada, le quiero dar las gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de esta conversación. Las personas que se vayan uniendo, quiero que me vayan diciendo si estamos en vivo y denme un minutito para chequear la conexión de Facebook, para asegurarnos que estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Y sí, efectivamente, señores, estamos en vivo. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Señores, hoy vamos a hablar de un tema tabú, un tema que resulta tabú para muchas personas, que es el tema del dinero. A veces a las personas les podemos preguntar de la familia, los secretos, el peso, pero si le preguntamos cuánto gana, salen corriendo y se dañó la relación automáticamente. Porque detrás del dinero, más que la relación de papel o de moneda, hay sentimiento, hay emociones. Y nos criaron y nos enseñaron a muchos de nosotros a desconfiar de la abundancia, a desconfiar de las personas que tenían dinero, a desconfiar del que tenía más recursos que nosotros, a resentir la abundancia en los demás. Entonces, eso causa que muchos de nosotros tengamos una relación tóxica con el dinero. Pero para hablar de esto, yo tengo un experto, un economista, asesor financiero, que nos acompaña desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, y él es Ramiro Atristain. Ramiro Javier Atristain subiendo con nosotros para hablarnos de todo esto, de la conexión emocional del dinero. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un gusto estar acá contigo. Un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Tú tienes el currículo más largo que he visto en el mundo. Has sido presidente de 2 bancos, ¿verdad? No, vicepresidente, no. Vicepresidente, tienes un podcast fabuloso que quiero que después le digamos a la gente para que escuche, donde tienes consejos increíbles. Tienes una Perfecto. compañía, eres profesor universitario también, ¿verdad? Sí, evidentemente. Es decir, que aquí tenemos el que más sabe del dinero. Cuéntenos por qué, Ramiro, por qué el dinero es un mito, por qué hay tantos mitos y tantos sentimientos encontrados detrás del manejo del dinero. Pues sí, pues el dinero primero es una parte de nuestro día a día y definitivamente tendemos a relacionarnos con él o no de cierta manera. Y todo eso viene de acuerdo a las creencias que tengamos asociadas con el dinero o incluso las carencias afectivas que hayamos tenido o las tengamos. Y también las actitudes que tenemos al dinero. Y todo eso viene incluso desde la niñez y sobre todo con el aspecto cultural, pues en nuestra comunidad hispana hay ciertas cosas, ciertas tendencias que tendemos a cargar. Cuando dice relaciones afectivas, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el dinero? Pues en el caso de carencia en la niñez, supongamos, material, eso se refleja en que una persona eventualmente va a ser o muy cuidadosa con el dinero o va a ser todo lo contrario. Por ejemplo, la generación de los años de la Segunda Guerra Mundial sufrieron muchas carencias, no solo afectivas, sino también materiales. Entonces, es una de las generaciones que más ha ahorrado, porque obviamente fue una manera de reaccionar defensiva, de cuidar su dinero, ¿no? Las generaciones más jóvenes es todo lo contrario, por ejemplo. Entonces, por eso a veces vemos gente que están tan agarradas, que no sueltan, que no dan nada, que son tacaños por la manera en que se Sí, crearon. exacto. Y como cuando te refieres a los mitos, por ejemplo, otra cosa que hay mucho en nuestra comunidad en cuanto al dinero es la idea o el mito de que el dinero es malo. Y eso no es cierto, eso es falso. En realidad, el amor al dinero es lo que es malo. Otro mito, por ejemplo, de que el dinero es sucio. Eso también es falso. La gente es la que hace cosas con el dinero que sean sucias. Es un tema recurrente, es más, en todas las telenovelas que vemos, latinoamericanas en español, tienen esto siempre. Los que buscan el dinero son los malos, son los sucios, etc. Otro mito, por ejemplo, que el dinero cambia a las personas. Eso es falso. El dinero solo revela quién realmente uno es. Eso es verdad, porque sí, y siempre las personas, quiero saludar, tenemos a Amer y tenemos a Carissa en la línea. A medida que se vayan uniendo, si nos dicen desde dónde están para saber cómo dirigir esta conversación. Eso que dices es cierto, es decir, la gente tiende a resentir al que tiene éxito financiero. A Sí. veces la gente prefiere no tener éxito porque pierde todos los amigos y la familia y todo el mundo. Sí, eso es lo que pasa, exactamente. Entonces de ahí creo que empezamos a ver que es importante entender cómo nos relacionamos con el dinero, cómo es una energía positiva en nuestra vida o no, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta relación con el dinero? ¿Cómo podemos crear abundancia a nuestro alrededor? ¿Existe la ley de la compensación divina? Eso es algo que estuve escuchando mucho. Bueno, he oído de eso, pero no es mi campo, no es mi campo. Pero creo que primero, el primer paso es aprender y entender cuál es la relación, cómo uno se relaciona con el dinero, qué es para uno, qué significa. Y eso es algo más interno que nada, ¿no? Ese es el primer paso. Después, una vez que se entiende eso, pues hay que hacer un par de cosas, ¿no? Primero es perdonarse a uno mismo, porque desgraciadamente en todas las sociedades, en la mayoría de las sociedades, no nos enseñan a manejar nuestro dinero desde niños, por ejemplo. No nos enseñan incluso cuando estamos estudiando a niveles académicos menos. Entonces, No, a menos que uno se en la especialice o escuela, estudie la carrera en ese campo. claro, en los 12 años de escuela elemental, entre el high school y todo, no hay ningún currículum que incluya estudios Exacto. financieros. Y es algo tan de cada día que deberíamos realmente aprender y educarnos, ¿no? Pero no es parte de ningún currículum que yo sepa. Muy raro es encontrar eso. Entonces, eso es perdonarse y decir, no nos han enseñado, nuestros padres no sabían, no hemos tenido la cercanía con este tema desde la escuela, etcétera. Entonces, vamos aprendiendo a error y prueba. Entonces, una vez que entendemos eso y nos perdonamos, pues hagamos el compromiso de hacer un cambio, mejorar esa relación que tengamos con el dinero, ¿no? Ese compromiso es muy importante porque a partir de eso y entender que no ha sido nuestra culpa, pues vamos a poder tomar ciertos pasos y empezar a cambiar hábitos, porque mucho de esto tiene que ver con los hábitos que uno tiene, ¿no? Y después, otro paso importante es aceptar que hay que informarse, hay que educarse. Y esta ha sido una de las cosas que a mí me ha motivado mucho a hacer este tipo de podcast, episodios, que ya hay un año de episodios completos donde pueden oír cada semana, por ejemplo, con respecto a distintos temas, con consejos prácticos, porque hay que informarse, hay que tener una idea de algo. Nadie necesariamente está pidiendo que uno sea un experto en esto, pero hay expertos que nos pueden asesorar y al tener por lo menos cierta idea de los temas, podemos hacer mejores preguntas. En otras palabras, lo que yo sugiero es no nos saboteemos, porque tendemos a hacer eso por el hecho de que no nos informamos, no entendemos nuestra relación con el dinero y entonces seguimos un día a día donde el dinero no nos alcanza y en vez de causarnos un aspecto positivo en nuestra vida y darnos alegría y lograr cosas, a veces nos da tensión, estrés, ansiedad, etc. Angustia. Y vivimos en denial, vivimos que no queremos enfrentar esa realidad. Sí. Ramiro, sí. Me encantaría que des la página donde está tu podcast, porque esto es algo que todo el mundo debe escuchar. Yo estoy desde ayer escuchando todos estos episodios de diferentes casos financieros tan interesantes. Quiero que lo repita para que todo el que esté ahí tome nota y yo lo voy a poner ahorita en los comentarios. Genial. Hay varias maneras de encontrarnos, pero por ejemplo, el sitio sería turelacionconeldinero.org. La palabra tu relación con el dinero, esas 4 palabras juntas, .org. O simplemente el símbolo de número, tu relación con el dinero, y eso también es otra manera de encontrarnos. Y pueden encontrar ahí varias maneras de oír los podcasts en varias aplicaciones, ya sea Spotify, iCloud, SoundCloud, hay muchas. O sea que cada uno puede acomodar la manera en que los oye. Pero creo que es importante estar dispuesto a oír mucha de esta información. Debería asimilar toda esta información. Los latinos, estoy escuchando que, los latinos estamos en la mayoría de los casos inundados de deudas. La deuda promedio es de $230,000 en una casa, de $16,000 en tarjetas de crédito, de un montón de cosas. Es decir, ¿por qué los latinos estamos sumergidos de esta manera en las deudas? Pues en este tema he ahondado un poco. Hace 2 años hice unas encuestas en distintas partes, primero de Latinoamérica y después en los Estados Unidos de hispanos, para poder comparar un poco qué es lo que está pasando y darnos cuenta si estamos igual que el resto de la población o no. Pero en realidad, cuando ves estudios y la información que sale de la Reserva Federal, de la banca, etcétera, realmente los latinos hispanos en los Estados Unidos estamos por debajo de la media en cuanto a ahorro, en cuanto a inversión, en cuanto a patrimonio, etcétera. No nos gusta ahorrar o no sabemos. ¿Perdón? No nos gusta ahorrar o no sabemos ahorrar. Bueno, creo que en parte son 3 aspectos. Uno de ellos no es que necesariamente no nos guste ahorrar,
sino que no sabemos cómo, no entendemos las oportunidades o sobre todo los instrumentos que hay para poder ahorrar e invertir y le tenemos mucha desconfianza. Entonces, y esto viene quizás porque en Latinoamérica hay desconfianza de las instituciones, de los gobiernos, etcétera. Entonces, eso se acarrea acá y mantenemos eso. Y la otra razón es que muchas de las instituciones financieras no necesariamente atienden nuestra necesidad de esa manera, no la entienden. Entonces, el hecho de que traduzca el material en español no es suficiente, es más bien entender el contexto cultural de cómo podrían ayudarnos, ¿no? Entonces, no nos enfocan en nosotros. Y es un poco irónico porque somos la población más joven, en el futuro vamos a obviamente tener cada vez más y más poderío económico y sin embargo, pues estamos un poco de lado con respecto a eso, ¿no? A ese asunto. ¿Y cómo tú piensas que podrían ser? Es decir, ¿cuáles serían los pasos para uno empezar si no está sumergido en deuda? ¿Cuáles dirías tú que son los pasos para empezar a salir? ¿Cuáles serían pasos claves que tú puedes decir, con esto se puede empezar a uno a salir de ese hueco de las deudas? Sí, aparte de lo que había mencionado con el compromiso, pues se puede identificar al enemigo, ¿no? Hay que identificar cuál es. Y en realidad el enemigo acá es que el crédito es tan fácil, sobre todo en este país, sí, en este país que hay que tener cuidado. Entonces, primero, si uno ya está endeudado y quiere salir de eso, tiene que no solo hacer eso, sino dejar de prestarse más dinero, ¿no? Pararlo. Y establecer y construir establecer un fondo de emergencia, por ejemplo, y empezar a ahorrar lo que pueda. Esto no va a ser fácil, sobre todo si uno está al borde de no poder hacerlo por el hecho de que tiene gastos o más gastos de lo que gana. Pero en realidad habría que realmente tomar un tiempo para cortar los gastos hasta los huesos, si es necesario, para lograr empezar a pagar la deuda más cara primero. E incluso se puede hasta vender todo lo que uno no necesita. Y hay tantas aplicaciones que hoy en día nos permiten poner cosas a la venta y ese dinero irlo pagando la deuda que tengamos, sobre todo la más cara, o sea, la que tiene interés más alto. Y desde ya hay que ver maneras de aumentar nuestros ingresos, ¿no? Entonces, que ya sea preparándose, trabajar tiempo extra, hacer distintas cosas. Y esto se convierte en el plan de acción y se puede continuar con este plan. Y la idea es atacar las deudas una después de otra. Creo que pensando en esto uno puede empezar y sentir que esto es posible. No va a ser de la noche a la mañana, porque tampoco te endeudaste de la noche a la mañana, te endeudaste poco a poco. Eso sería el método bola de nieve, que es... Si eso significa vas pagando la deuda más fácil de pagar primero, sobre todo si es la más cara, con el interés más alto, la pagas primero, después pagas la siguiente, o sea, te enfocas en pagar una. Una vez que te has librado de una deuda, digamos una tarjeta de crédito, pues vas a la siguiente. Eso tiene dos cosas. Una, que logra que ya empieces a tener control de tu dinero en cuanto a pagar tu deuda. Y segundo, psicológicamente está estimulando tu cerebro de que has hecho un logro. Y eso es muy importante porque cuando nuestro cerebro oye o recibe el mensaje de que estamos haciendo algo que nos hace sentir bien, quiere hacerlo otra vez. Entonces, es una manera de, como en vez de autosabotearse, pues ayudarse. Ayudarse, claro. Pero hay deudas, Ramiro, hay deudas buenas y hay deudas malas. Es decir, a veces es necesario endeudarse para poder seguir hacia el próximo paso en la vida, sea comprarse una casa, sea un negocio. Bueno, en este país esto es muy fácil. Ahora, es cuestión de todo, de prioridades, ¿no? Ya, la casa, digamos, puede que sea un bien y no tiende a ser una deuda tan mala, sobre todo si el interés no es alto, es razonable. Pero también ahí hay muchos peligros, porque una casa puede costar más de lo que uno necesita o estar gastando más de lo que uno realmente necesita. Entonces, creo que aquí eso es importante considerar. Y lo otro, que no necesariamente uno tiene que ser dueño de una casa desde joven. Uno puede alquilar. Hoy en día, incluso depende en qué estado está la economía, se puede alquilar, sobre todo en las áreas urbanas, que son las más caras, departamentos, condominios que sean incluso donde uno está pudiendo pagar mientras no sea más de lo que debería ser, que cierto porcentaje de su ingreso. Ahora, si los intereses están bajos y hay buenas posibilidades de comprar, pues sí, pero no necesariamente es una inversión muy a largo plazo, no a corto plazo, o sea que no se puede ver tampoco como solo una inversión.
Le quiero recordar a nuestra gente que está ahí que por favor compartan esto, porque esta es información clave e importante para la vida de cada uno de nosotros, educarnos en esta área, que como usted dice, la mayoría de la población no está educada en esto. Los latinos en su mayoría estamos en niveles económicos mucho más bajos que los demás grupos étnicos. Aún uno ganando un salario mínimo, ¿puede uno ahorrar y empezar los pasos a crear prosperidad económica? Sí, yo creo que sí, es posible, pero volviendo al tema con el que empezamos, ¿no? Si no has identificado tu relación con el dinero, si no sabes exactamente por qué estás cayendo en estos malos hábitos, va a ser difícil, porque es como la dieta, ¿no? Haces dieta y te mueves a otra dieta, pero no cambia nada. Los que hacen dieta saben cuál es el problema. El problema no es la dieta y que no la hacen, que no la siguen. El problema es que internamente, su voz interna no les está ayudando. Entonces, es lo mismo con el dinero. En cierta manera, uno tiene que entender eso primero para hacer esos cambios de hábitos. Cambiando eso, porque hay muchas cositas que podemos comprar, no nos aportan nada y podrían ir a pagar nuestra deuda, ¿no? Y yo conozco mucha gente profesionales y demás que gana muy bien, pero que si veo sus hábitos, yo me imagino que no deben estar aprovechando de todo eso, ahorrando de una manera que podrían hacerlo, por ejemplo. Pero es que eso es casi terapia, Ramiro. Es decir, esos son hábitos. Pero ahí viene el punto de la relación, ¿no? Que uno tiene, porque si tienes un trabajo, puede que ganes muy bien, pero sin embargo, tienes todo este estrés y ansiedad y tu terapia es tomarte un café caro cada día o cada 2 días o lo que sea, estás gastando dinero para curarte de eso. Entonces, lo que estás ganando en ese trabajo, en realidad, si divides todas las horas que pasas en ir, venir y todo el estrés y la tensión, estás ganando mucho menos por hora de lo que realmente estás ganando, porque no solo son las 8 horas que le dediques al trabajo cada día, sino son las 8 horas más, todo lo que le dediques nada más para tener y sobrellevar ese tipo de trabajo. O sea, de repente, si tomas un trabajo donde ganes incluso hasta menos, te vas a sentir con menos estrés, menos tensión y vas a poder disfrutar de más tiempo. Y ahí ya, nada más, si haces un cálculo de por hora, pues de repente te estás ganando igual o mejor o más. Es decir, que todo esto del dinero es un trabajo interno que hay que hacer para poder. Es decir, la gente que está endeudado tiene problemas emocionales. Explíqueme eso, es decir, es un trabajo que yo tengo que trabajar. Yo creo que hay algo más, yo creo que siempre hay algo más. A la gente que tiene deuda, bueno, si vemos a alguien que tiene deuda es porque entró en eso, pero entró por alguna razón. Y una de las razones más concurrentes tiende a ser el hecho de que queremos la satisfacción inmediata. Entonces, por querer algo ya, de una vez, el viaje, el coche nuevo, lo que sea, lo quiero ya, no pensamos que esto va a tener un impacto en el futuro, porque lo estamos consiguiendo ahora, porque lo tenemos que hacer. Pero es la sociedad que vivimos, Ramiro. Es decir, es la presión social tan inmensa en la que se vive. También, ese es otro aspecto, la presión social y el medio en que nos desenvolvamos. Y por eso digo, todo esto otra vez vuelve a cómo dentro de ese ambiente que nos movamos está afectando las decisiones y los hábitos que tengamos. Es decir, que deberíamos volver, usted recomienda, a los tiempos de las abuelas, donde uno esperaba reunir el dinero, tener todo el dinero para comprar algo. Yo creo que quizás eso es muy difícil hoy en día, pero se puede lograr por lo menos algo intermedio, donde uno tiende a ser consciente de eso, ser un poco más consciente de lo que gasta, los hábitos que tiene, hacer mejoras. Y también eso no quiere decir que vas a vivir una vida tan austera donde no te das, digamos, buenos gustos o buenas cosas, pero ahí está la cosa, que es un gusto y que es un capricho y que es algo que quieres algo inmediatamente en vez de algo que podrías conseguir a largo plazo. Y, por ejemplo, esto pasa mucho con los niños, porque a los niños les compramos, les damos de todo en el presente, sin pensar que podíamos poner un poquito de eso para su futuro, por ejemplo, para su universidad. El dinero compuesto, con el interés compuesto, mejor dicho, crece increíblemente. Entonces, es en realidad un patrón de entender lo poderoso, el poderoso efecto de largo plazo que tiene el dinero cuando está ganando interés, por ejemplo. Pero Ramiro, es decir, usted menciona todo esto, pero esta información, esto es como un código secreto, esto no se divulga, no hay programas de esto no sale en la noticia, no sé, es decir, es un grupo muy limitado y los libros que hay son tan complicados que a veces la gente, es decir, no entiende.
Definitivamente, creo que sí. Por eso Es a digo, propósito para mantenernos, es a propósito, dicen a veces que eso es un plan de las naciones capitalistas para mantenernos endeudados. bueno, no voy a ese extremo, pero definitivamente hay algo de que ciertos segmentos de la población no se enteran cómo podrían hacer estos cambios, ¿no? Porque por un lado tienen que atender a sus necesidades básicas primero y lo que menos van a pensar es cómo salgo de esto, tienen que vivir el día al día. Pero bueno, hablando de gente que, digamos, logra cierta estabilidad económica a la larga, pensar en el futuro, pensar en otras cosas, también es importante. Y esto es un aspecto cultural, porque hay otro tipo otro tipo de grupos que tienden a ahorrar mucho más, por ejemplo, y bueno, quizás nosotros, los Por ejemplo, latinoamericanos, vemos quizás lo vemos en los extremos. las personas, por ejemplo, vemos ahora que usted menciona eso, se ve mucho que las personas asiáticas, las personas, por ejemplo, de países como la India, Pakistán, ahorran extremadamente y la mayoría tienen negocios, por ejemplo, ahora Sí, en Nueva York, en lo de las bienes raíces, estas sí. personas vienen con maletas de dinero en efectivo a comprar casas. Es la verdad, pasa mucho de eso y es otra vez porque la manera en que ellos lo ven es lograr primero esa estabilidad económica y claro, para nosotros a veces se ve incluso un poco extremo, donde nosotros no haríamos eso, porque nosotros es parte de nuestra cultura, disfrutar el momento, disfrutar, tener la buena fiesta, que es también sano, o sea, en realidad es un balance, no creo que ningún extremo es bueno, pero bueno, eso, navegando, eso no es tan fácil, ¿no? Y ahí viene la decisión y el compromiso que cada uno ponga, ¿no? Y se proponga hacerlo. Es decir, que hay que hacer un balance en cultural, por ejemplo, entre nosotros los latinos. Es decir, Bueno, balancear y las creo que fiestas. entender de dónde viene esto, ¿no? Porque si entendemos bien que la prioridad es tener una buena fiesta y eso, sí es genial y son buenas memorias y está muy bien. Pero si eso se convierte en un hábito donde realmente nos está quitando y donde podamos aportar a otras cosas, por ejemplo, entonces no es tampoco lo mejor. La idea es un balance, ¿no? Porque yo creo que esto tiene otra vez mucho que ver en entender las creencias que tengamos asociadas con respecto al dinero y otras cosas, y estas actitudes que tengamos, ¿no? Son un reflejo de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de cómo hemos crecido. Y por eso hay grupos que financieramente están mucho más en mejor posición que otros por este mismo asunto de la cultura. En parte, solo eso es en parte, porque como dije, uno es la parte cultural, la otra es el Pero es que sistema. Ramiro, esa gente no gastan en nada, esa gente no sabe, esas mujeres no van a la peluquería, no se compran vestidos, no van a fiestas, no escuchan bachata. Hay una Sí. gran cosa detrás de eso. Sí, sí. Entonces, y el sistema no tenemos control, que es el otro aspecto. El sistema, me refiero, realmente es complejo y está en contra de nosotros en cierta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, los cobros que los bancos hacen o cosas así, a veces ni los entendemos y ya están establecidos. Entonces, no podemos navegar eso a menos que entendamos bien, o si lo hacemos porque lo necesitamos hacer, nos va a salir costando. Bueno, eso es dos. Entonces, el aspecto cultural, el sistema en sí. Pero la tercera parte es más nosotros, ¿no? Nosotros y qué podemos cambiar. Y ahí es donde hablo de estos hábitos y estas cosas y enterarse, informarse, porque realmente al informarte puedes hacer y tomar mejores decisiones. Claro que sí. Una de las cosas, Ramiro, que hablábamos fuera de cámaras era de las deudas educativas, de los Sí. préstamos universitarios, de los préstamos que se toman para ir a la universidad, que eso tiene esta nación hundida en una crisis para los padres y para los estudiantes. Es horrible este asunto. ¿Qué usted piensa de todo lo que está pasando y cómo se pueden los padres y los estudiantes proteger? Porque la mayoría de los estudiantes ahora cuando se gradúan salen con una deuda horrible, ellos y los padres, a pagar por muchísimos años. Sí, desgraciadamente es así. Es un tema, es más, es hoy en día la deuda en segundo lugar después de la deuda hipotecaria. Ese no era el caso en el pasado. Está a 1.5 y más trillones de dólares. Estamos hablando de la segunda deuda más grande que existe en este país. Es decir, un montón de personas se están beneficiando de los padres y de los pobres estudiantes. Bueno, lo que pasa es que sabemos que tradicionalmente y en los últimos 20 y tantos años, la educación ha sido muy importante y se le ha dado mucho énfasis, sobre todo a la educación académica, que es cierto, vale la pena, pero también
hay maneras de ver esto y no es cuestión de solo endeudarse, ¿no? Porque es más, tengo un podcast donde hablo específicamente de este tema para toda edad, con 10 ideas para cambiar esto, ya sea desde cuando uno tiene niños muy chiquitos hasta cuando sean mayores. Obviamente, cuando sean mayores, de las 10 ideas no todas van a funcionar. No todos van a aplicar. Pero la razón es porque queremos que nuestros hijos se eduquen, tengan lo que más de educación posible tengan, y más que nosotros si es posible, porque la idea es que les vaya bien, etcétera, ¿no? Pero también muchas veces los chicos a esa edad no están tan conscientes de lo que esto significa, ¿no? Y entonces terminan metiéndose en deuda, quizás estudian lo que les gusta, si entienden esto, pues les puede ir muy bien. Pero si no, esta es la realidad de los estudiantes universitarios, de los que empiezan, y estas son estadísticas generales de los Estados Unidos, de 100 que empiezan la universidad, para el segundo año, la mitad deja la universidad. Y lo peor de todo es que deja la universidad con un promedio de deuda de más de $33,000, ¿no? Y esa es una cifra baja comparado con mucha gente que tiene más alta. Pero bueno, ese es el promedio, 2 años, no tienen nada para mostrar y no tienen nada que les pueda servir, porque 2 años no es suficiente, no es una carrera todavía. Y el hecho de que tengan deuda. Entonces, se están poniendo la soga al cuello por un buen tiempo hasta salir de esa deuda. Porque el otro problema es que ese tipo de deuda no es condonada. Pasó una legislación hace casi una década o más, donde no se puede ni condonar esa deuda. Entonces, solo la pueden refinanciar o ver maneras de pagarla, que es la única opción por ahora. Entonces, es un problema grande, yo pienso. Y por eso creo que hay que tener cuidado y ser consciente un poco de lo importante que puede ser el cambio, o al menos que le puede dar a una persona en su futuro, siendo joven y graduándose con deuda. Es una disyuntiva difícil, porque a veces es decir, si tú no tienes la educación universitaria, tal vez no vas a tener muchas oportunidades de avanzar, pero entonces para tenerla requieres hacer todas estas cosas y en un país que supuestamente es uno de los países más ricos del mundo y que hay este desbalance en ayudar a los estudiantes. ¿Qué recomendación usted le da a los estudiantes y a los padres? Que no vayan por esta ruta, sino que evalúen y que lo vean realmente a qué se están metiendo. Es importante entender eso, ¿no? Porque si el estudiante realmente se va a dedicar, se va a graduar y le puede ir muy bien, va a poder pagar esa deuda. Y obviamente esto implica que es importante que sepa manejar eso, sepa manejar su dinero, como sus ingresos y gastos y presupuesto y todo lo demás. Pero antes de llegar a eso, durante la universidad, la deuda es fácil de que se extienda también. Me refiero a que se expanda porque un estudiante quizás nunca ha manejado esto antes. Entonces, su primera manera de entender y aprender, y a veces, como no lo han hecho antes, pues se sienten como que tienen el dinero libre para gastar como sea, y ahí es donde se va acumulando, porque de repente hasta hacen gastos que no son necesariamente lo más indicado, ¿no? Entonces es un poco el estudiante, pero no solo ellos, sino también los padres, de cómo lo ven y cómo lo apoyan, porque muchas veces los padres son los que tienen que ser garantes para este tipo de deuda, y bueno, depende en qué carrera también, porque eso es otra cosa, ser consciente de que en la carrera en que uno está, y debes saber, yo creo, a qué se está metiendo. O sea, si es una carrera donde los salarios son altísimos, bueno, ya sé a qué me estoy metiendo. Si mi carrera y me apasiona mi campo, los salarios no son tan altos, pues ya sé a lo que me estoy metiendo. Pero he visto muchos estudiantes que no tienen idea de cuál va a ser esa retribución cuando se gradúen. Entonces, si no saben eso, están gastando como si una vez que se gradúen, les va a ir súper bien y van a poder pagar su deuda bien rápido, y no es el caso. No siempre es el caso. Ramiro, para finalizar, algunas estrategias, algunos consejos para tener una relación saludable con nuestro dinero. Sí, había dicho esto un poco ya, y es entender esa relación que uno tiene, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿Por qué actúo? ¿Qué significa para mí? Etcétera, ¿no? ¿Qué estoy acarreando de ideas, de mitos y reacción, y cómo me comporto con respecto a eso? Después, algo que se puede hacer y es muy fácil, es realmente entender y saber cuál es el patrimonio con el que uno cuenta ya en el presente. Y sea grande, no muy grande, sea lo que sea, es un punto de partida. Con ese punto de partida uno dice, voy a mejorar esto de aquí a un año. Y entonces no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, pero se puede cambiar eso con un plan de acción. O sea, tener un objetivo claro, conciso y medible. Y la manera de medirlo puede ser el patrimonio, ¿no? Entonces, ya después detallar qué pasos seguir.
A partir de ese punto uno puede especificar qué estrategia seguir o cómo va a lograr eso. Y ahí me voy un poco a los hábitos y las cosas que uno está gastando y que está comprando y cómo lo compra, usa deuda o no, etcétera, ¿no? Entonces uno se plantea esas metas, tareas y las cosas que debe hacer. Y lo otro, informarse. Hay mucha información y pues lo más que uno pueda, porque uno no es experto en todo y ¿por qué no consultar con expertos, hacerse asesorar, entender un poco para que le ayuden a lograr esos objetivos? En sí, hay que asumir un compromiso, al menos pienso que eso es muy importante, y ejecutar el plan que acabo de mencionar, que es una combinación de esas cosas, ¿no? Claro que sí. Ramiro, y las emociones negativas, usted habló mucho de las emociones y los sentimientos, ¿alejan el dinero? Bueno, desde el punto de vista práctico, pienso que pueden, porque si uno es pesimista o optimista o tiene un sentimiento de un lado de una manera u otra, va a tener una cierta actitud con respecto a cómo maneja su dinero o cómo se relaciona, cómo lo gasta, por ejemplo. Entonces, porque una cosa que tendemos a hacer cuando a veces nos sentimos mal es gastar para que en ese momento hay una satisfacción inmediata y parece... Salir de la depresión. Claro, entonces es una manera de querer tapar el hueco ahí de que hay algo que nos está fallando, porque en realidad eso lo único que hace es aumentar quizás nuestra deuda o no usar el dinero más eficientemente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así, desde ese punto de vista, yo pienso que sí, las emociones y todo lo que viene y cómo nos conllevamos en este medio ambiente tiene mucho que ver. Claro que sí, Ramiro, un placer de verdad que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Y quiero que repitas de nuevo el podcast para que la gente vaya a tu página. Primero, muchas gracias, Deyanira, en invitarme, porque es una buena manera de hacerle conocer a la gente de que se pueden informar, pueden obviamente tomar a encarar este tipo de situación que le pueden estar pasando. Los podcasts los pueden encontrar a través de varias aplicaciones, pero para encontrar, digamos, una lista de ellos e incluso ir directo a través de las aplicaciones, pues tu relación con el dinero.org, tu relación con el dinero.org. O buscar a Ramiro Atristain, también. Ramiro Atristain, que está en todas las plataformas, Ramiro Javier Atristain. Ramiro, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Consejos valiosísimos. Gracias. Mi gente, a ustedes muchísimas gracias por estar ahí con nosotros cada semana. Como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores, los taxes. Señores, la gente de los taxes, si no ha hecho sus taxes, vaya para allá. Están en Fulton Avenue, en Brooklyn. A la gente de Pelos with Sun Hair, que estuvimos con ellos, como dije, hace 2 semanas. Un live fabuloso de todo lo que tiene usted que saber de esto, del pelo, las extensiones y todo eso. Y a ustedes, mi gente, por estar ahí con nosotros, por acompañarnos. Hice un video la semana pasada pidiendo sugerencias para temas y este fue uno de los temas que ustedes querían escuchar, educación financiera. Y por eso le trajimos no a un experto cualquiera, tremendo experto, señores, uno de los más capacitados en todos los Estados Unidos. Es decir que ya ustedes saben, los quiero muchísimo y estamos aquí de vuelta la próxima semana. Compartan este video, señores, compartan esto, que esto es educación financiera para nuestra comunidad. Usted que comparte las bachatas y los discos y los reggaetón, comparte educación financiera, que esto le puede ayudar a usted y a la gente que usted quiere. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana.